Catalina Miranda. Ella es, si no me equivoco, directora de la Corporación Cultural de Estación Central. ¿Con quién queremos conversar? Porque este fin de semana es el Día del Patrimonio y también está Francisco Esteves del Museo de la Memoria, director del Museo de la Memoria, y con quienes queremos conversar por este Día del Patrimonio. Y fíjense que curiosamente yo me puse esta mañana este polerón de Víctor Jara y hay algunas novedades con respecto al músico nacional que queremos conversar con Catalina y Francisco esta mañana aquí en La Voz de los que Sobran. Hola, bienvenidos. Catalina, Francisco, muchas gracias por conectarse esta mañana con nuestro programa. Hola, ambos, ¿cómo están? Sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación, muy motivado. Muchas gracias a ambos, por supuesto. Catalina, parto contigo para preguntarte, porque algo pasa con Víctor Jara este fin de semana, que es el fin de semana del patrimonio, podríamos llamarlo así, ¿verdad? En Estación Central. Cuéntanos, por favor. Sí, mira, les cuento. Este 28 de mayo, en el Estadio de los Nogales, que es una querida población de acá, de nuestro territorio de Estación Central, se va a presentar la cantata de Víctor Jara que lleva por nombre Un Canto Universal. Esta cantata la presenta la estudiantina La Timba, va a ser presentada en el estadio, como les decía, a las 7 de la tarde, y para nosotros es bastante motivador y gratificante poder presentar este tipo de espectáculos, sobre todo para los vecinos de Estación Central. Sin duda, todos están invitados de todas las partes que quieran venir, es una actividad gratuita. Para nosotros Víctor Jara es parte de nuestro territorio, es parte del patrimonio vivo e intangible. Víctor Jara vivió y transitó mucho por las calles de Estación Central, así que para nosotros es todo un honor generar esta instancia de homenaje y de relevar el patrimonio comunal que tenemos en Estación Central. Súper, qué bonito lo que va a pasar ahí. Sí. ¿Qué significa patrimonio intangible, Francisco? ¿Cómo lo definirías tú? Bueno, patrimonio intangible es que es lo que no es tangible, lo que no se puede tocar sí, con las manos, que no es una cosa material, física. Pero la verdad es que eso no quiere decir que no exista. O sea, el patrimonio es algo que existe en la conciencia, en la cultura, en la memoria, y desde ese punto de vista, desde el punto de vista cultural, es muy tangible, porque es real, es concreto, existe en la memoria. Es lo que sucede con Víctor Jara. Y acá mismo en el museo tenemos, en un mural de Jorge Tacla, tenemos los últimos versos de Víctor Jara redactados, ¿no es cierto?, en el Estadio Chile. Entonces, el patrimonio sí, el patrimonio tiene esto material, arquitectónico, si se quiere, objeto, y al mismo tiempo tiene esto del espíritu, de la memoria, de la cultura, del recuerdo, de la identidad. Y a eso le llaman intangible. Perfecto. Bien impresionante. Sí, po. Oye, este fin de semana también es el fin de semana de... ¿cómo se llama eso? Que uno puede visitarlo... Claro, el Día del Patrimonio. El Día del Patrimonio. Y el patrimonio. Sí, Claro. Estación Central tiene lugares para visitar dentro del patrimonio cultural. Por supuesto, hay varios... históricamente Estación Central se la ha conocido mucho por el comercio que tiene y por la actividad comercial y de buses que hay acá por los terminales. Pero tiene varios lugares patrimoniales. Está el Museo Artequín, que tiene sus actividades. Está la Universidad de Santiago de Chile, que tiene instalaciones patrimoniales como la Escuela de Artes y Oficios, está el Planetario, están las instalaciones de ferrocarriles, se van a hacer rutas patrimoniales de Víctor Jara también, y nosotros además hacemos esta presentación que... además de relevar la figura de Víctor Jara como patrimonio cultural intangible, lo hacemos en esta fecha no solo porque es el Día del Patrimonio, sino porque además en esta fecha, o este fin de semana, el 29 de mayo para ser más precisa,
es la fecha en que se encarcela al soldado José Paredes Márquez, quien fue acusado del asesinato del cantautor. Por lo tanto, para nosotros es muy importante relevar la fecha, no solamente la figura de este gran artista nacional, sino que dar cuenta que parte del patrimonio también es relevar la memoria para que nunca más ocurran hechos como este. Además de esta actividad, están las que ya les mencionaba de organizaciones e instituciones que son parte de nuestra comuna. Mira qué interesante. Tienen harto. Sí, un Yo montón. también voy el fin de semana a Estación Central. ¿En serio? Sí, Así vemos por un diálogo constituyente, ¿no? Diálogo constituyente, sí, el sábado. Buenísimo. Así es. Sí. Váyanse después al Estadio Los Nogales a la cantata, pues. Yo creo, sí. Porque, Eso, qué bonito. Sí. Francisco, estamos conversando, claro, de cosas que se pueden visitar en Estación Central, pero el Museo de la Memoria va a estar abierto también este fin de semana para poder visitarlo. ¿Y qué tan importante es la memoria dentro del patrimonio, ¿no? Y la cultura? Bueno, mira, son los 2 días, sábado y domingo, el museo está abierto y en horario museo, y ya hay distintas actividades especiales que están programadas. Ya. Han inscrito algunas personas ya, cupos disponibles por, digamos que el acceso es por orden de llegada. El día domingo lo pueden buscar y más precisamente hay un concierto de memoria de tierras campesinas, tiene que ver con patrimonio, evidentemente, de nuestra cultura, de nuestras culturas rurales. Hay algo bien interesante que se puede visitar el sábado o el domingo, que es una exposición sobre el buque Lebu. La recomiendo mucho, esta exposición. El buque Lebu fue una de las 4 prisiones flotantes que hubo en la Rada de Valparaíso luego del golpe militar. Hubo cientos de personas que estuvieron en esos buques. Uno era la Esmeralda, el otro era el Lebu, el Andalién, el Maipo. Eran prisiones flotantes. ¿Y qué es lo que sucede? Que quienes sobrevivieron al Lebu, o sea, quienes estuvieron en esa prisión flotante y luego lograron ser liberados, pero después de haber sufrido, ¿no es cierto?, toda la inclemencia de la prisión, durísima, de lo que eso significó, que era una prisión regulada, controlada por infantería de marina. Bueno, particularmente hay que tener en cuenta que estos barcos, los 3 que mencioné, salvo la Esmeralda, fueron entregados por la Compañía Sudamericana de Vapores para que sirvieran de prisiones. O sea, eso de la dictadura civil y militar se ve mucho ahí. Pues claro. bien, ¿qué es lo que sucede? Sucede que las personas que estuvieron en el barco Lebu se han seguido reuniendo e hicieron una maqueta del barco, ellos mismos. Y esta maqueta del barco, con los prisioneros, en fin, está expuesta de manera interesantemente situada, digamos, en el museo y puede ser visitada. Es una réplica, ¿no es cierto? Es una maqueta a escala, y donde se cuenta la historia de este barco y de quienes estuvieron ahí privados de libertad. Es una actividad muy desafiante, y hay otras. Hay también para niños, niñes, el día domingo en la mañana, porque en la memoria no es solo para los grandes, también es una memoria transgeneracional, ¿ya? Y hay que entenderla de esa forma. Absolutamente de acuerdo. Sudamericana Vapores, que era de Ricardo Claro, ¿no? Así es. Sí. Muy bien informado. Sí. Así es. No, lo que pasa es que encuentro importante no dejar pasar ese aspecto que tú mencionas, Pancho, porque en el fondo hay una cuestión acá. Aquí hubo civiles que no solamente observaron callados, sino que pusieron de su patrimonio, pusieron en la zona de Buin, ¿no? Todavía se está investigando si aquella familia, cuánto puso, y hay acusaciones. Ricardo Claro también, los Edwards, las familias más pudientes participaron activamente en el golpe militar y sus consecuencias terribles posteriores, digamos. Entonces, claramente es una dictadura cívico-militar y no militar, por eso mismo. Sí, me acuerdo cuando en La Nación Domingo hicimos la portada, la cara civil de la dictadura, y
quedó la embarrada, po. Fue Porque además eran las familias más conspicuas de Chile las que... las que fueron parte, digamos. sí. Y por eso yo prefiero hablar siempre de dictadura civil y militar, porque lo cívico lo oculta, esto es civil y militar. ¿Ya? Sí. Y es así. Aclaración. Es así, efectivamente. Y aquí esta exposición del LEBU lo muestra en concreto. Ahí están los barcos. Sí. Ahí están los barcos que se dispusieron de la compañía privada sudamericana de vapores con las personas que tú mencionas para que se usasen de prisiones. O sea, bueno, pero quiero comentarles que no es solo, eso que quede claro, no es solo en día de lo que muestra el museo, el terror, la represión, la muerte, la tortura, es también la esperanza, la dignidad, la lucha, la resistencia, los valores que las personas tuvieron para poder enfrentar esos años tan difíciles. Entonces hay que contar ambas cosas, contar lo que sucedió como represión, pero también contar lo que las personas hicieron para enfrentar esa dictadura. Sí. Oye, Catalina, a ver, ustedes van a hacer un homenaje a una persona que es significativa para la comuna. Fue profesor de la USACH, tuvo como mucha vida ahí. Vivió en Estación Central. Eso te iba a decir, yo hablaba con el alcalde alguna vez, porque como, bueno, deben saber, o si no lo saben, yo les cuento, yo soy representante de Estación Central. Sí, pues de Distrito 8. Distrito 8 en la convención. Por lo tanto, me he reunido muchas veces con gente de Estación Central, he ido muchas veces, la conozco, he estado en la USACH muchas veces también para actos, etc. Y también en la comuna, con el alcalde, con Felipe, ¿no? Con mucha gente. Y la significancia de el padre Hurtado y la significancia de Víctor Jara son relevantes en la comuna. Son dos figuras que supongo que en esta fecha también toman relevancia. Víctor Jara, por quien significó en el teatro, en la música, en toda su obra, y el padre Hurtado por la labor con los más pobres entre los pobres. Entonces, cuando a mí me molesta cuando algunos dicen, no, claro, Estación Central, y voy a decir, entre comillas esto, claro, puro gente que llegó de afuera, Claro. estos moles para arriba, estos edificios para arriba, cuando Estación Central tiene una cuestión cultural enorme, y mucha gente, hoy día también, tiene mucha significancia. Yo soy amigo del párroco de Jesús Obrero, y uno recorre, yo he recorrido con él. Oye, y hay además una multiplicidad de gente, de sentires, que también son aprovechables. O sea, no es solo lo que pasa en el barrio Meix, es un poco lo que... Eso lo quiero decir. Quiere y además llegar a que acaba de la Contraloría, sí, el alcalde Delgado. Delgado lo van a seguir investigando. A propósito, quería recordar que el año pasado, cuando se logró hacer que las señaléticas, ¿verdad?, de Avenida Ecuador, ¿verdad?, cambiaran, bueno, en conmemoración de eso es este polerón, digamos, Avenida Víctor Jara. Eso se demoraron casi 10 años por pura obstrucción de la derecha en lograr algo tan importante para la gente que vive en Estación Central, ¿verdad, Catalina? Totalmente. Así es, la coordinadora Una Avenida para Víctor Jara, que es quien inicia e impulsa este proceso que evidentemente está en alianza con la fundación y con la familia de Víctor. Demoró 10 años en hacerlo. Ahora, cambiar el nombre de una calle no es algo sencillo, o sea, uno podría creer que para homenajear a muchas otras personas y destacadas personajes de nuestra historia política y cultural, se podrían cambiar mucho nombre de calle. Efectivamente, lo ideal es que se reconocieran a muchas personas desde esa vía. Administrativamente es un proceso lento, pero no es un proceso que demora 10 años. Evidentemente hubo una obstrucción aquí clara para que esto no ocurriera. Y cuando esta administración llegó, una de las primeras medidas que se realizó fue hacer el cambio del nombre de esta avenida, Ecuador, desde la calle Alameda hasta calle General Velázquez, que es toda la calle antiguamente Ecuador, que va por el borde de la Universidad de Santiago de Chile, ex UT, que fue donde trabajó Víctor Jara. Claro. Y para nosotros fue el punto de inicio para empezar a relevar, o para comenzar desde este territorio, desde esta administración comunal, a relevar la figura de Víctor Jara, y que no solo se recuerde como un gran personaje, que sin duda lo fue, y que también lo reconocemos, el padre Alberto Hurtado, que también hizo una labor social importante y de justicia social también,
desde su perspectiva política o ideológica o religiosa, pero que también es importante relevar. Pero Víctor Jara también lo hizo a través de la música, a través de la cultura, a través de acercar a los pobres, a los trabajadores, a instancias donde muchas veces la cultura está muy asociada en este país a tener recursos, a tener otros accesos, no siempre está dentro de las definiciones y las necesidades básicas. Entonces también en esta administración lo que hemos querido es acercar las actividades culturales, los panoramas culturales que sean de los vecinos, que sean en sus territorios. Por eso también lo hacemos en lugares como el Estadio de Nogales, que es una población que está dentro de nuestra comuna, que no es de fácil acceso, que probablemente no todo el mundo llega, sino que intervenimos territorios para que los vecinos, en el fondo, abran la puerta de su casa y tengan iniciativas como esta. Y bueno, Víctor Jara, sin duda iniciamos esta ruta de Víctor Jara, porque no es solamente una presentación de la cantata, van a ser 4 presentaciones de la cantata durante el año, en distintos hitos y fechas relevantes de la vida de Víctor. Partimos el 28 porque el 29, perdón, es el hito que les contaba de la Corte de Apelaciones, donde se encarcela al asesino de Víctor Jara, quien fue declarado asesino de Víctor Jara. El 9 de julio lo hacemos porque el 7 de julio fue la última vez que Víctor Jara participó en un programa de televisión, en la televisión peruana. Luego lo hacemos el 16 de septiembre porque es la fecha de muerte del cantautor. Y finalmente vamos a hacer una última presentación el 1 debido a que el 28 de septiembre, unos días antes... Ahí se queda medio pegada la Uy, tata. dijo el 28 de septiembre y algo pasaba en octubre, entonces. Claro, en el 1 de octubre. Claro. Uy, qué lata. Bueno, no Pero no escucho. importa. Catalina ¿Vamos Miranda de mientras Estación Central. con Francisco o también se quedó pegado Francisco? No, pero nada. Me Ya. quedé pegado Escuchando. la historia. Claro, nosotros igual. Claro, Ahí está uno se Catalina. queda pegado, pero Ahí está Catalina no es que... algo de la cámara. Exactamente. Ahí volví, ¿no? Ahí Sí, volviste, sí. volviste. El No, 1 dijiste de que el octubre, 28, hasta ahí quedamos. que el 28 de septiembre por algo que pasaba en octubre. Que no, Sí, no por el alcanza. natalicio de Víctor. Ah, natalicio, ya, perfecto. Ah, Natalicio, perfecto. claro. Ahí tenemos. Mira. Entonces, O sea, la los idea vecinos de esta- Estación Central tienen clarito que tienen 4 oportunidades de ver la cantata, tú la dijiste, una en mayo, una en junio, una en septiembre y se me fue otra, en julio creo. Por lo En tanto, mayo, julio, septiembre y octubre. septiembre y octubre. O sea, tenemos 4 oportunidades en que los vecinos de Estación Central y pues, supongo que también de las comunas aledañas De todas las comunas. pueden ver la Todo cantata. sin querer llegar. Sí, a me parece súper relevante. A propósito de lo que estamos conversando, Francisco, ¿qué importancia tiene la memoria, en la memoria, ¿no es cierto? Recordar los lugares de tortura, detención, desaparición. Tú estabas hablando de estos barcos, ¿verdad? Qué doloroso pensar que funcionaban, ¿no? Como centros de detención y de tortura. En Ñuñoa también nosotros tenemos Sí, un montón de está centros de detención sí. y de tortura, tristemente, ¿no? Esa Pero es casa que verdad. después la quisieron destruir, La casa de... que era una juguetería. Claro, bueno, está La Venda Sexy. La Venda Sexy, está el Estadio Nacional. Así. La Rochette, la que fue... Bueno, José Domingo José Domingo Cañas. Cañas, José esa era la que Domingo me Cañas, faltaba. ese, Muchas José gracias, Domingo Francisco. José Domingo Cañas, entonces quería si pudiese ahondar en eso, en el rescate, ¿verdad?, de estos lugares para el nunca más. Es que finalmente, mira, ¿no? déjame agregar algo, Pancho, a ver si tú me sigues o me corrige y no tengo ningún problema. Cuando uno habla del día de la del día del patrimonio, uno piensa cosas como no, positivas, y vamos a ir al Congreso, y vamos a ir a la moneda. Claro, una cosa y vamos muy ya. cívica. Pero uno no puede olvidar su historia completa. Incluso más aún la historia reciente de lugares donde se hizo tanto daño unos chilenos a otros. Entonces, eso hay que relevarlo. Y sumado a esta pregunta que te hace la Ale, quería decirte que me hablaras, si puedes, de los niños, niñas. ¿Cómo se hace participar a niños y niñas de una cuestión como el Museo de la Memoria sin ser, y yo sé que esto es muy fino e incluso sin llegar a ser como muy traumático, sin ser como que los niños entiendan esto que pasó de una forma pedagógica,
para que se sumen a un recuerdo, porque obviamente uno puede decir, no puede llevar un niño al Museo de la Memoria. Yo he tenido esta discusión con otros papás y apoderados, por eso te lo pregunto, sí, por eso te lo pregunto, Pancho, porque tú no lo puedes llevar, es muy fuerte, no sé. Entonces, me gustaría que si pudiéramos, lo que te preguntaba un poco, los lugares patrimoniales en términos de donde se causó tanto daño, pero también esta relación con los niños, ¿cómo lo hacemos? Una duda que he tenido hace mucho tiempo y no sé cómo contestarla. Bueno, mira, en primer lugar, me tienes que ayudar tú, porque en la convención, en el borrador del proyecto constitucional Que tenemos aquí. Que tenemos aquí mismito, sí, mira. Sí, se estableció el deber de recordar y el derecho a la memoria. Sí, señor, está. Eso quedó escrito en el texto constitucional, está en el momento de armonización. Sí. Pero el deber de recordar es una responsabilidad pública, es una responsabilidad del Estado. Y el derecho a la memoria es un derecho humano. Sí. Y lo que nosotros hemos aprendido, que las niñas, los niños, las niñas, tienen estos derechos ciudadanos que tienen que ser reconocidos y respetados. Es impresionante la capacidad que tienen los niños de relacionarse también con la memoria. Ahora, hay toda una metodología para hacerlo. Hay dos personajes que se han creado acá que se llaman Leo y Fer, y hay unos libritos, y se trata de unos niños que viajan en el tiempo y que visitan el museo, y entonces para ellos también es entretenido, porque no puede ser algo que sea aburrido, tiene que ser algo que los motive. Claro. Pero para eso lo que se busca no es una mirada de afirmación de valores, de la dignidad, del respeto, de que las personas tienen derechos, de que los niños tienen derechos. No está puesto el acento en lo más cruel, en lo tétrico, o en la descripción más terrible de las cosas que pasaron, porque más bien eso está, de alguna manera, debe entenderse como parte de una historia que es una historia que tenemos que saber relatarla con la verdad, pero también tomando en cuenta con quién estamos hablando. Y estamos hablando con niños y niñas que son ciudadanos, y que tienen el derecho a conocer la verdad, pero sobre todo a entender que hubo tantas personas que estuvieron motivadas desde sus conciencias, desde sus historias personales, a terminar con las situaciones de oprobio que hay en nuestro país y tener una sociedad más justa. Es un camino largo, es un camino que hay que retomar, pero los niños son parte de ese camino. Y lo que sí les puedo asegurar es que cuando vengan los niños ahora o cuando quieran venir, no va a ser una experiencia traumática, va a ser una experiencia de reconocimiento, de identidad, de sentirse parte también y, ¿por qué no?, de un diálogo con sus mayores. Bueno, eso es bien importante, sobre todo porque una de las dificultades que tienen en general los museos en el mundo de esta naturaleza es qué pasa con la segunda generación, con la tercera generación, cómo no se produce una ruptura de esas memorias. Y la memoria hay que entenderla, ya lo veíamos, como un deber de responsabilidad, pero también como un derecho que tiene que ejercerse. Entonces, cuando vengan el domingo, en la mañana, los niños que quieran venir, con sus padres o con quienes los acompañen, pregunten por Leo y Fer, que son y además hay personas del museo que tienen la habilidad de poder interpretar esos personajes entretenidos. O sea, pueden venir y encontrarse con ellos. Sí, claro, por cierto, los papás, los familiares, los mayores, también tienen, obviamente, la racionalidad de que sea una experiencia de esta naturaleza y no una experiencia traumática. Estamos viendo, de hecho, Francisco, aquí el material educativo que existe Juan en la Viento, página del Cuentos Museo sin de la Techo, Memoria. Trabajo infantil, hay varios materiales educativos, y solo agregar, mis hijas fueron por el colegio justamente al Museo de la Memoria y ambos quedaron así muy
impactados, pero a la vez también no traumatizados para nada. O sea, Sí, llegaron exacto. a conversar, Dice, el Estado garantiza socializar. el derecho a la memoria desde un enfoque que considera su relación con las garantías de no repetición, derecho a la verdad, justicia y reparación integral. Ese es el artículo que tú mencionabas, Pancho. Sí, me parece muy importante y relevante lo que me dijiste. Gracias. Mira lo que dice Jocelyn Argomedo. Dice, yo fui con mi hija el año pasado y no hay que explicar mucho. Lo que se ve ahí es lo real. Y ella lo entendió y se conmovió mucho. Es necesario que ellas sepan la verdad. Así construimos memoria. Cierto, muy cierto. Sí, Sí. exactamente. Sí. Es así. Muchas gracias, Francisco Esteves, director del Museo de la Memoria, Catalina Miranda, de Estación Central. Directora de la Corporación Cultural de Estación Central. De la Corporación Cultural de Estación Muchas Central. gracias. Sí. Muchas gracias Y a ambos por además estar esta mañana. somos vecinos, porque entre... Muy vecinos. Claro, pues sí, Claro, estamos po. al ladito, ¿ah? Está al ladito Nos el divide museo. una calle, Matucana, estamos Sí. cruzando la calle. Compartimos esa calle. Exactamente. Matucana, ¿por donde llegó? A Estación Central, Violeta Parra. O sea, no olvidemos también Tal de cual. esa gran figura cultural. Sí, po. Donde se realizaron todas las migraciones, no solamente las actuales, también la Campo Ciudad, todos llegaban a Estación Central. Y no es Exactamente, chiste. sí. Sí. Así es. Un abrazo a cada uno, absolutamente. Qué muchas maravilloso gracias. recordarlo. Francisco, muchas Muchas gracias, gracias a Catalina. ustedes. Un abrazo, muchas gracias. Un Que esté abrazo. muy bien. Y recuerde usted también